Ha habido algunas dudas respecto al cambio de los nombres de los centros penitenciarios, entonces quisiéramos aclararlo. Todo esto surge el año pasado en el marco de la construcción y luego de la apertura de las 3 unidades de atención integral, porque en aquel momento decidimos que las unidades de atención llevaran el nombre de personas que habían defendido los derechos humanos o de fechas que fueran también relevantes en esa línea. Y allí nos dimos cuenta que la gran mayoría de los centros penales del país o no tenían nombre o tenían nombres que no se corresponden, digamos, con lo que hoy debe ser la ejecución penal. Quizás el caso más evidente era el del Centro de Mujeres, que tenía un nombre que respondía a una época en la que las órdenes religiosas eran las que se hacían cargo de la ejecución de las sentencias. Hoy entendemos que esa es una responsabilidad exclusiva del Estado. Entonces, por eso le pedimos a los directores de los centros que, junto con sus funcionarios y en la medida de lo posible, junto con la población penal, decidieran qué nombre llevarían sus centros penitenciarios y que esa decisión estuviera, digamos, inspirada en 3 criterios: el nombre de personas que hubieran sido defensoras de derechos humanos, el nombre de personas que hubieran sido víctimas del sistema penal o fechas también importantes en la reivindicación de derechos fundamentales. Así que por eso, con esta decisión, lo que estamos tratando es de reivindicar el legado de personas como por ejemplo Vilma Curling, una enfermera que durante 20 años ayudó como voluntaria en la cárcel de mujeres, o Ofelia Vincenzi, que fue la primera defensora penal juvenil, o Luis Paulino Mora Mora, cuyo legado jurídico y académico sigue siendo fuente de consulta para quienes se dedican al derecho penal o al derecho constitucional, o fechas tan relevantes como el 26 de julio de 1991, cuando se cerró la cárcel de la isla de San Lucas. Y bueno, alguien dirá que hay temas más importantes. Por supuesto que debe haber temas más importantes. Es mucho más importante la apertura de la Oficina de Inserción Social, es mucho más importante la apertura del nuevo modelo de las unidades de detención, o son mucho más importantes los proyectos de ley que hemos presentado a la Asamblea Legislativa para transformar el modelo punitivo. Pero esto no significa que tampoco lo simbólico deba tener un lugar importante, y nosotros creemos que debe tenerlo, sin duda. Yo creo que en nuestro país tenemos un problema con la memoria histórica. A veces nos cuesta recuperar estos momentos y a esas personas que son también seña de identidad, y yo creo que en nuestras democracias es importante hacerlo porque nos permite recuperar lo más decente de nuestro pasado para poder armar el presente y sobre todo para saber cuáles son las personas y las fechas de las que como país nos podemos sentir orgullosos. Así que esta es la razón del cambio de los nombres, y bueno, durante estos días vamos a seguir informando a las instituciones y a través de redes sociales a la opinión pública en general cuáles son esos nombres y las razones por las que en cada caso se ha seleccionado uno u otro. Muchas gracias.